Hola a todos, sean bienvenidos a la segunda actividad de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la paráfrasis. En las sesiones anteriores hablamos de resumen, hablamos de síntesis y hablamos también de la sinopsis, que básicamente pues se trata de hacer que un texto sea más corto. Ahora en la paráfrasis es otro procedimiento en el que nosotros vamos a hacer más simple un texto. Por principio de cuentas, ¿qué es la paráfrasis? Bueno, una paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias ideas las que ya han expresado de manera oral o escrita a otras personas. Esto con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión. En términos muy simples y muy generales, se trata de que nosotros, a través de la paráfrasis, podamos hacer que un texto sea más claro y sea más entendible para otras personas. ¿Para qué nos sirve la paráfrasis? Bueno, justamente lo acabamos de mencionar. Hace que un texto sea más simple. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar textos que son escritos de una manera un tanto compleja, ¿no? Digamos algo complicada. La paráfrasis nos sirve para hacer que ese texto se vuelva más simple. Y en ese sentido, esto nos permite mejorar su comprensión, ¿vale? Es un buen método de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos paráfrasis de algún texto con el que nos encontremos, bueno, lo podemos simplificar y esto nos puede ayudar a obtener las ideas principales de ese texto de una manera clara y de una manera simple. ¿Cómo voy a hacer una paráfrasis? Bueno, los pasos básicos para escribir una paráfrasis son los siguientes. Primero, tengo que hacer una lectura del texto que voy a parafrasear. Yo ya me encuentro con mi texto, el texto que me va a servir para estudiar, por ejemplo, y lo primero que tengo que hacer es leerlo. ¿Para qué lo voy a leer? Bueno, pues para pasar al punto número 2, que es subrayar las palabras o las frases que son susceptibles de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Palabras o frases que tienen una construcción difícil, que no se entienden muy fácilmente o simplemente que no las uso muy frecuentemente y en ocasiones eso me permite, me impide, eso me impide a mí entenderlas de una manera clara. Si voy a leer ese texto y de repente me encuentro con que hay una palabra que me cuesta trabajo pronunciar, una palabra que me cuesta trabajo decir, aunque sea de fácil comprensión, también la puedo cambiar. ¿Esto para qué? Para que al momento de que yo la lea no me trabe y para que al momento de que yo esté exponiendo el tema y tenga que decir esa palabra, la pueda decir de una manera diferente, que a mí me facilite decirla y me facilite transmitírsela a las personas que están viendo mi presentación. Vamos a hacer una lectura de cada párrafo y la sustitución de las palabras o frases por escrito. Esto ya es al momento de que yo voy a escribir mi paráfrasis y lo vamos a ver en un momento más. Y finalmente, en el punto número 4, tengo que hacer una lectura de la paráfrasis que ya hice para compararla con el texto original que tengo. Esto para verificar y darme cuenta de que no se han perdido las ideas centrales, o sea, que mi texto sigue conservando las ideas originales, pero de una manera más simple, más sencilla y más fácil de entender. ¿Cuáles son los tipos de paráfrasis? Bueno, de entrada tengo dos tipos, que son los más comunes, que son la paráfrasis mecánica, que consiste en sustituir por sinónimos o frases alternas las expresiones que aparecen en un texto con cambios sintácticos mínimos. Aquí en este sentido, la paráfrasis mecánica es la paráfrasis más simple con la que yo me voy a encontrar. Bien, y aquí el ejemplo que tenemos es este. Yo parto de un texto original y mi texto original dice: William provenía de una familia pudiente y moraba en una de las muchas fincas que su padre poseía. Su mayor fascinación era la filatelia. Bien,
Aquí yo puedo encontrar algunas palabras pues que son de uso poco común, que no son utilizadas de manera cotidiana por nosotros. Por ejemplo, la palabra pudiente, la palabra moraba, la palabra finca, fascinación, puede en algún momento provocar problemas al momento de leerla, y la palabra filatelia. Son las que a mí se me ocurren que podrían ser factibles de ser sustituidas por otras palabras más fáciles de entender. Una vez que yo ya leí este texto original, lo que procede es subrayar esas palabras que de alguna manera son difíciles o complejas. Subrayar las palabras que a mí me cuesta trabajo entender o me cuesta trabajo expresar o decir. ¿Sí? Y podría quedar de esta manera. William provenía de una familia pudiente, es la primera palabra que subrayo, moraba, fincas, fascinación y filatelia, las que habíamos dicho en un inicio. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Bueno, voy a buscar el significado de esas palabras o algún sinónimo que a mí me permita sustituir en esa palabra para facilitar su comprensión. ¿Sale? En este sentido, una vez que yo tengo ya subrayadas mis palabras y que ya encontré los significados, los voy a sustituir. Voy a escribir nuevamente este texto original, pero ahora sustituyendo esas palabras subrayadas por algunos sinónimos. En lugar de decir pudiente, digo rica. En lugar de decir moraba, digo vivía, que son sinónimos, significan lo mismo, pero son palabras de uso más común y de uso más cotidiano para todos nosotros. Igualmente pasa con las palabras fincas, que significa casas, o con la palabra fascinación, que puede ser interpretado como un gusto. Y aquí esta palabra rara que nos encontramos, que es la filatelia, que tal vez muchos de nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué es la filatelia? Bueno, es el gusto que tiene una persona por coleccionar timbres postales. Y una vez que yo hago la sustitución de todas esas palabras, mi texto queda: William provenía de una familia rica y vivía en una de las muchas casas que su padre poseía. Su mayor gusto era coleccionar timbres postales. Como nosotros vemos, no estoy alterando ni el orden ni la sintaxis de mi texto. Simplemente estoy sustituyendo palabras un tanto complicadas por otras que resultan más simples de comprender. Y de esta manera el texto se vuelve pues más fácil de entender para todos. Bien, vamos al siguiente, que es el segundo tipo de paráfrasis. Y aquí entra la paráfrasis constructiva, que consiste en la reelaboración del enunciado, dando origen a otro con características muy distintas, pero conservando el mismo significado. Aquí me encuentro con el primer texto original, regreso a mi texto original y regreso también con el texto que ya hice parafraseado de manera mecánica, es decir, con el texto en donde yo ya sustituí esas palabras complicadas por palabras simples. ¿Vale? Yo puedo utilizar cualquiera de estos dos textos. Puedo hacer la paráfrasis constructiva desde el texto original o puedo utilizar la paráfrasis constructiva, puedo aplicar el proceso de paráfrasis constructiva desde el texto que ya hice con la paráfrasis mecánica. Cualquiera de los dos casos es válido y cualquiera de los dos casos funciona. Vamos a ver, y yo estoy tomando como texto original para la paráfrasis constructiva el texto que me resultó a mí de la paráfrasis mecánica. Digo, es una paráfrasis mecánica del texto original, pero para este caso estoy tomando esa paráfrasis mecánica como si fuera mi texto original para a partir de ahí elaborar la paráfrasis constructiva. Y digo, William provenía de una familia rica y vivía en una de las muchas casas que su padre poseía. Su mayor gusto era coleccionar timbres postales. ¿Cómo puedo yo volver a escribir
este texto, volver a expresar las mismas ideas de una manera más simple o de una manera más clara o diferente a la que tengo yo aquí como texto original. Bueno, se me ocurre que puedo hacerlo de esta manera. La familia de William tenía mucho dinero. A él le gustaba coleccionar estampillas de correo y vivía en una de las casas de su padre. Si nosotros nos damos cuenta, las ideas se conservan. Las ideas se conservan, sin embargo, la estructura del texto es diferente. El orden de las ideas cambia. Las palabras incluso llegan también a cambiar. Pero eso no me afecta en nada a las ideas generales que me está transmitiendo ese texto. De esta manera yo estoy haciendo tanto una paráfrasis mecánica, que es en este caso el texto original, como una paráfrasis constructiva, que es el texto que tengo en segundo lugar y que cambia totalmente la escritura del texto, pero que de ninguna manera me está alterando el significado del mismo, no me está cambiando ideas, solamente estoy cambiando palabras. A manera de conclusión, lo que podemos decir es que una paráfrasis nos permite mejorar nuestra estructura al redactar. ¿De qué manera? Bueno, como yo ya tengo presentes las ideas y sé de qué se tratan, las puedo mover, las puedo alterar, alterar en cuanto al orden, quiero decir, pero esto no me va a afectar con las ideas que pretendo transmitir y con el mensaje que yo pretendo darle a mi lector o a la persona a quien le voy a leer este texto. La paráfrasis nos ayuda a localizar las ideas principales. Desde luego, yo estoy leyendo ese texto, estoy identificando las ideas y pues solamente las voy a simplificar, no las voy a alterar, pero tengo la certeza de que las ideas que yo estoy identificando son las ideas principales, que son las que le van a dar el significado a mi texto. Una paráfrasis nos permite hacer que un texto sea más fácil de entender. Bueno, desde luego, al momento de que yo cambio las ideas por otras más simples y al momento de que yo cambio esas palabras difíciles de comprender por palabras más sencillas, pues esto me permite que mi texto sea más fácil de entender por cualquier otra persona. Y finalmente, una paráfrasis nos da la posibilidad de estudiar de manera más eficiente. ¿De qué manera? Bueno, al momento de que yo tengo un texto de fácil comprensión, bueno, pues tengo una información que voy a poder asimilar de manera más fácil y que me va a permitir estudiar de una manera más eficiente, a lo mejor para una presentación o a lo mejor para un examen. Bien, espero que esto les haya gustado, espero que esto les sirva para la realización de la segunda actividad y ya nada más para finalizar en el apartado de tarea, lo que vamos a hacer es, en nuestra plataforma vamos a revisar el documento llamado texto original. Este texto original lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, es el texto que nos va a servir de inicio para toda la actividad. Posteriormente vamos a subrayar las palabras desconocidas o poco comunes para después elaborar la paráfrasis mecánica, o sea, escribir nuevamente el texto original, pero sustituyendo las palabras subrayadas por los sinónimos más entendibles. Es decir, como lo hicimos en este caso, en lugar de escribir la palabra moraba, vamos a poner la palabra vivía. En lugar de poner la palabra filatelia, vamos a poner la palabra coleccionar timbres postales. ¿De acuerdo? En un siguiente término, vamos a elaborar la paráfrasis constructiva, es decir, vamos a escribir nuevamente la totalidad del texto en el cuaderno, conservando que se mantengan las ideas presentes en el texto original. Posteriormente, bueno, ya lo saben, de acuerdo a las indicaciones de entrega, vamos a escanear nuestro trabajo y lo vamos a subir a la plataforma. Espero que esta explicación haya sido clara, haya sido de su agrado y bueno, estamos en contacto. Ya saben en qué momento nos vamos a conectar a plataforma para poder resolver cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir de este tema. Muchas gracias. Estamos al pendiente y nos encontramos en la siguiente
sesión. Pásenla bien.